Muchas gracias, Vero. Queda hecha entonces la invitación. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Recibimos a la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, a la doctora Graciela Gatti. Bienvenida. Muchas gracias, buenos días, un placer estar aquí. Gracias. Bueno, muchos temas para conversar. Me gustaría comenzar quizá por los que tuvieron, digamos, más comentarios públicos en los últimos tiempos que han tenido que ver con intervenciones de operadores del derecho en las redes sociales, con expresión de posiciones personales sobre algunos temas de interés público, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando en ese sentido? Porque hay una línea muy fina, ¿no?, entre el derecho que una persona tenga, más allá del trabajo que tenga, a expresar su posición y también, bueno, marcar la cancha o dar información que no corresponde para el cargo que se inviste, ¿no? ¿Cómo se viene trabajando? Bueno, en primer lugar, la Asociación de Magistrados del Uruguay es la agrupación de prácticamente el 99% de los jueces de este país y no nos corresponde intervenir como jueces de jueces. Para eso está la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto, no corresponde que yo me pronuncie sobre casos particulares que están siendo objeto de análisis por la Corte, por lo que hemos visto en la prensa y hablado con los colegas. Se han pedido informes, es decir, la Corte por los canales administrativos correspondientes resolverá. Nosotros como asociación sí controlamos que se den las garantías del caso, que los procesos se verifiquen de la manera en que corresponden, pero no nos corresponde emitir opinión sobre los casos concretos. En términos generales sí existe una preocupación y también por llamarlo de alguna manera, una alerta, porque hay nuevas tecnologías a las que todos debemos habituarnos, nuevas maneras de comunicarnos y que quizás algunos de mayor edad nos ha tomado un poco más sorprendidos. Es decir, los jueces somos personas y como tales tenemos derecho a la libertad de expresión, pero también somos jueces y por lo tanto también tenemos que ser cuidadosos de obligaciones que como jueces nos corresponden. Dentro de ellas está la de mantener siempre la imparcialidad, no solo mantenerla sino demostrarla y también, por ejemplo, el mantener una conducta digna que no afecte lo que es el concepto de dignidad de la justicia. Eso es un tema que puede incluso llevar a alguna sanción administrativa, un acto de la vida privada del juez, porque puede significar alguna suerte de mala imagen de la justicia. Eso está previsto en la ley 15.750. Esto ocurrió ahora con las redes sociales, pero ya ocurría antes en la vida pública, es decir, yo recuerdo en mi primer destino en el interior, un colega de mucha más experiencia que me decía, bueno, cuidado, si vas a ir a la playa, ¿qué tipo de ropa usás? Porque la gente te va a estar mirando, porque uno es juez las 24 horas del día. O sea, no es solo un problema de redes, no es solo un problema de nuevas tecnologías, es un problema de que los jueces siempre tenemos que mantener una determinada conducta. De todas maneras, se puede tener una valoración de cómo se están procesando estos casos, ¿no?, por parte de la Suprema Corte de Justicia. Es que no tengo una valoración al día de hoy porque la Suprema Corte de Justicia hasta ahora ha pedido, en algún caso, es decir, no quiero hablar de los casos en particular. En algún caso hay procedimientos administrativos en trámite, se están tramitando por las vías normales, hay investigaciones administrativas o sumarios, y en algún otro se ha pedido informes, que es la primera actuación que habitualmente toma la Corte a los efectos de ver si hay algún elemento para continuar con la vía administrativa o no. Es decir, la Corte es a quien le corresponde decidir estos casos. Nosotros siempre decimos que las instituciones funcionan, por lo tanto, si alguien está en desacuerdo con lo que la justicia hace, tiene a dónde recurrir. Bueno, para nosotros mismos pensamos que se debe proceder de la misma manera. Quien tiene competencia es la Corte y vamos a esperar a ver qué resuelve o qué hace la Corte en estos temas. Doctora, para poner un poco más de claridad a situaciones, digo, para no hablar de casos particulares, pero sí, ¿cuáles son los límites que puede tener? Digo, creo que el caso más conocido ha sido los que se difundieron a través de redes sociales, de videos, donde se expresaba la posición ante determinados temas, sea políticos, sean cuestiones más sociales, pero digo, ¿hasta dónde puede un juez, por ejemplo, pronunciarse en ese sentido? Bueno, yo, como le decía recién, yo no quiero ingresar... Yo quiero conocer los límites. ¿Sabe por qué? Porque me parece que esto tuvo una repercusión a través de las redes sociales, que me parece que es bueno que la población pueda condenar o no, o simplemente opinar acerca de un tema, pero con los insumos necesarios. No hay una regulación específica en cuanto a hasta dónde pueden los jueces participar en las redes sociales o no. ¿De política partidaria, por ejemplo, pueden hablar? hablar? Claramente de política partidaria no corresponde. Los jueces tenemos prohibida todo acto político excepto el voto. Por lo tanto, es claro que ningún juez puede hacer en ningún medio, no es un tema de redes sociales, tampoco podía hacerlo antes, un juez no debería ir a un acto político, participar como tal. Por supuesto somos ciudadanos, por supuesto tenemos derecho a la información, por supuesto tenemos derecho a votar, tenemos derecho a estar informados, pero no podemos participar activamente en actividades políticas, no corresponde.
Pero por otra parte, por ejemplo, los jueces somos docentes muchas veces, muchísimos jueces son docentes de las universidades y allí se expresan opiniones respecto de cuestiones jurídicas y eso nadie lo ha cuestionado nunca. Es decir, todo depende, hay límites que son muy finos y que depende muchas veces de cómo se presenten también o cómo los perciba la opinión pública, por qué medio, de qué manera se hagan. Pero, es decir, no hay, si usted me pregunta cuál es el límite específico, esto lo puede decir y esto no, hay muchas líneas, muchas cuestiones que son zonas grises, porque no están reguladas. Por ejemplo, si quieren participar de la movilización del 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer, ¿podrían hacerlo, por ejemplo? No hay ninguna regulación prevista y no corresponde que yo dé una opinión porque sería mi opinión personal. No digo si hay algo que lo limite, a un acto político no. No hay ninguna norma que lo regule, habría que analizar, y no corresponde que yo lo haga en este momento, si eso es un acto político o no. Si es juzgado o considerado un acto político, no se podría. Si no es considerado un acto político, en principio parecería que no habría objeción por ese lado, pero habría que analizar otras aristas y eso puede suponer algún tipo de, si es un juez que está vinculado a algún caso en particular, si eso puede ser interpretado de alguna manera. Es decir, el juez tiene que ser muy cuidadoso de todas sus expresiones para no incurrir en una violación a la imparcialidad, que es un valor fundamental en nuestra tarea. Desde la asociación se está trabajando en un asesoramiento, una suerte de taller en el uso de redes sociales. Nosotros veníamos trabajando ya en eso y esto aceleró de alguna manera los tiempos. Estamos trabajando en la elaboración de un documento que sirva de ayuda o guía para los magistrados que quieran utilizarlo. Es decir, tampoco podemos obligar a nuestros colegas a que sigan nuestras pautas. Lo vamos a proporcionar como un material de apoyo y la idea también es efectuar algún tipo de taller o encuentro para discutir estas mismas bases y además quedó planteado a nivel de la comisión directiva de la asociación, ya esto es realizar un debate mucho más profundo acerca de los jueces y la libertad de expresión, pero eso lo iremos analizando. Nosotros habitualmente convocamos a nuestros colegas, a nuestros asociados, a debatir y a analizar los temas que son de interés para nosotros. Allí, ¿qué se va a valorar? Estas posturas que usted mencionaba, que están normatizadas y que podrían ser, digamos, fruto de sanciones. Lo estamos armando recién, pero el tema va a ser discutir. Quizás no lleguemos a ninguna conclusión única, porque hay muchas cuestiones que son opinables y que dependerá de lo que cada juez interprete para su situación. Es decir, nosotros como asociación no podemos dar una línea, decir esto es lo que ustedes tienen que hacer o lo que no nos corresponde. Pero sí generar los espacios para poder intercambiar ideas y que cada uno pueda analizarlo y valorarlo de la manera que entienda el caso. Esto ya se ha hecho en otras oportunidades. Yo recuerdo, no sé si ustedes recuerdan un referéndum, plebiscito que hubo con relación a una reforma constitucional donde se preveía que lo movilizaron los funcionarios del Poder Judicial para asignarle un porcentaje específico del presupuesto al Poder Judicial. Sí. Y bueno, y en esa oportunidad tuvimos grandes debates a nivel de la Asociación de Magistrados, nos reuníamos en asambleas a discutir hasta qué punto los jueces podíamos participar o no, si eso era visto como un acto político o no, y eran ámbitos de análisis y discusión. Después cada juez hacía lo que entendía del caso, si podía participar o no y hasta qué punto podía tener alguna intervención. Katy, hablando justamente de asignación de recursos, recientemente se aprobaron y se inauguraron los juzgados multimateria en el departamento de Maldonado. Allí se dio cuenta por parte de los funcionarios y demás la escasez de recursos que hay en el sistema. ¿Qué está faltando a nivel judicial? ¿De cuántos jueces aproximadamente? Y ya aprovecho a preguntarle por los rechazos que se generan aspirantes año tras año en la escuela. Bueno, eso va por dos líneas distintas, ¿no? Pero me parece que hacen un poco al todo también. Sí y no, porque el problema de la justicia no se resuelve con la creación de cargos de jueces. De nada sirve que usted ponga un juez si no le brinda la infraestructura necesaria para que ese juez pueda trabajar con todo su equipo, que es el juzgado. Necesita funcionarios, necesita una infraestructura edilicia acorde y necesita defensa. Necesita garantizar a las personas la defensa pública. Muchas veces, más que jueces o en algunos lugares, lo que están faltando son cargos de defensores o redistribuir los cargos de defensores de otra manera, en definitiva. Y lo que usted me planteaba con relación a los ingresos a la Escuela Judicial, al Centro de Estudios Judiciales del Uruguay, tiene que ver con las exigencias para el ingreso a la judicatura. Es decir, para ser juez se requiere, por supuesto, ser abogado o abogada, pero además poder ingresar a esa escuela donde se cursa es un posgrado que dura 2 años y cuyas exigencias para el ingreso son bastante altas, porque pasan por pruebas psicológicas, pruebas de conocimiento, entrevistas con otros magistrados, es decir, se evalúa si esa persona, si ese aspirante a juez puede llegar a tener las condiciones
personales para hacerlo y además se lo capacita o se la capacita para que egrese de la mejor manera posible y además con prácticas profesionales, y va a egresar para comenzar a trabajar en los juzgados de menor volumen de trabajo, para ir formándose a lo largo del tiempo. A nivel de, entonces, de recursos, ¿en qué situación está el sistema judicial? El sistema judicial siempre le faltan recursos. El sistema judicial, yo diría, creo que fue el presidente de la Corte que dijo hace poco, y si no, le pido disculpas si no fueron sus palabras, era una suerte de cenicienta del Estado, y es real. El Poder Judicial es un poder que está totalmente descentralizado en todo el país, que tiene, no recuerdo ahora el número de funcionarios, creo que somos más de 5.000, y realmente los recursos que se le asignan al Poder Judicial son mínimos. Tuvimos muchos años con presupuesto cero, donde no se aumentaba el presupuesto para el Poder Judicial, y aumenta la demanda de trabajo. Lamentablemente, porque no es algo favorable esto, pero lamentablemente aumenta la demanda de trabajo y no tenemos mayores recursos para atenderlo. Fíjese que la ley de violencia de género está hace años aprobada, y recién ahora, hace pocos días, se pudo inaugurar las 2 primeras sedes en la ciudad de San Carlos. Es decir, se creó la ley, se estableció la obligación de crear juzgados especializados con una competencia muy particular, pero nunca se asignaron los recursos para que esto se pudiera hacer. El Poder Judicial no tiene presupuesto propio, es decir, depende de lo que apruebe el Parlamento. Por lo tanto, sin presupuesto es difícil trabajar. Se hace lo mejor que se puede con lo que hay. Y todos tratamos y estamos muy acostumbrados en el Poder Judicial a trabajar con los recursos que tenemos y a tratar de maximizarlos. Pero bueno, si tuviéramos más recursos, quizás, y no estoy hablando de más salario, estoy hablando de mayores recursos para el servicio de justicia. Fíjense lo que pasó el año pasado, esa decisión de la Corte de cerrar juzgados de paz porque tenía inconvenientes o problemas para pagar los alquileres. ¿No parece muy razonable que en un Estado que quiere garantizar el acceso a la justicia tenga que tomarse esas decisiones, ¿verdad? Por falta de recursos. ¿Cuál es la situación, sobre todo en el interior del país, donde, bueno, siempre se notan más las carencias, ¿no? O jueces sobrepasados que tienen que entender en varias materias, recursos más menguados. Y bueno, es que esa es la realidad. Jueces que trabajan muchísimo, sobre todo en el interior, porque hay menor especialización, por lo tanto la sumatoria de materias hace que se trabaje muchísimo más. Y menos recursos técnicos, menos acceso a pericias, por ejemplo, o a equipos de asesoramiento que muchas veces son necesarios para adoptar la mejor decisión posible en cada caso. Y también para las personas la poca disponibilidad a veces de defensa. En algunos lugares es complejo porque hay pocos defensores y no dan abasto para atender como uno desearía. Es decir, se hace el esfuerzo de hacerlo, pero no es la manera óptima como uno pretendería. Y a nivel de retrasos en, no sé, fallos, condenas, digo, ¿cómo estamos en ese sentido? No, la justicia uruguaya no es una justicia particularmente lenta, por el contrario. Es decir, depende, el procedimiento depende de la materia de qué se trata, porque cada una tiene su proceso a seguir. Pero en general no hay grandes retrasos. Es decir, si bien se produjeron atrasos durante la pandemia, porque tuvimos que trabajar en un régimen de feria judicial, por un tema de cuidado de la salud, eso significó, es verdad, retrasos. Todo el mundo se ha ido poniendo al día. Y hay materias donde particularmente estamos con unos niveles de velocidad muy grandes. Por ejemplo, la materia penal, hoy por hoy, realmente funciona rápidamente. Puede haber algún juicio que demore más porque sea más complejo, sin duda, y de hecho hay algunos que aparecen en la prensa que llevan ya tiempo y todavía están en etapa de llegar al juicio oral. Pero Operación Océano, por ejemplo. Por ejemplo, es un caso, pero en general estamos con buenos tiempos de resolución de procesos. Doctora, ¿cómo se valora la actual coyuntura en cuanto a esa crispación que uno puede advertir a veces en la sociedad? Probablemente parte de este fenómeno esté vinculado, relacionado con esto que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? de las redes sociales, por ejemplo, pero también a veces la falta de comprensión de cómo son las garantías de los procesos, ¿no? por parte de la sociedad hace que muchas veces se condene, usando términos judiciales, a un juez o a una jueza por algunas determinaciones. O quizá también cuando se cometen errores, hemos asistido a algunos de ellos en el tiempo reciente, pero bueno, se le cae a ese juez, a esa jueza de manera fuerte, ¿no? ¿Cómo está viendo usted justamente el trabajo de los magistrados con este bombardeo que llega de un lado y de otro también? Bueno, desde la Asociación de Magistrados estamos mirando con mucha atención este fenómeno que está sucediendo y sobre todo en los últimos tiempos, porque notamos que lo que usted señalaba es cierto, hay una suerte de exposición mayor de casos en la prensa.
Algunos de ellos casos que ya venían de hace tiempo, pero que se presentan de alguna manera unidos a otros, algunos más relevantes, otros menos relevantes, pero que no dejan de ser algunos casos concretos y nada más, que generan una sensación como que, o parecen dar una sensación de que todo marcha mucho peor de lo que en realidad funciona. Pero bueno, estamos siguiendo el fenómeno. No soy socióloga, como para poder explicarlo, lo estamos siguiendo porque no sabemos cómo o por qué se está generando. Sin duda hay mayor acceso a la información y eso hace también que la gente pueda juzgar nuestro trabajo y eso es perfectamente válido. También una de las preocupaciones de la Asociación de Magistrados es llegar a la sociedad, tratar de llegar de la mejor manera para explicar cuáles son los procedimientos y por qué se hacen o se toman determinadas decisiones. Es bastante difícil hacerlo a veces porque la gente cuando más información quiere es cuando hay un caso concreto y es cuando nosotros no nos podemos pronunciar. Es decir, yo no puedo decir si tal colega tendría que haber hecho esto o esto otro. Sí. Primero, porque no me corresponde, para algo hay, en todo caso, un tribunal de apelaciones, de todas una maneras, corte, a veces que es la que explicar usando como un caso de disparador que muchas veces los superiores de justicia no quieren, sería explicativo, ¿no? Sería estupendo, pero no podemos hacerlo, lamentablemente, porque no nos corresponde. Yo no puedo decir, bueno, este juez o esta jueza hizo esto, pero yo hubiera hecho esto otro y esto hubiera sido lo correcto. Lamentablemente no puedo hacerlo, no corresponde. Y yo creo que es lo que la población a veces espera. También es verdad que los jueces tenemos que aprender a comunicarnos a través de nuestras decisiones y nuestras sentencias para ser claros. Estamos tratando de trabajar en eso y todos estamos tratando de mejorar. Olvidarnos un poco del latín, que queda muy lindo en las sentencias, pero que nadie entiende. Yo recuerdo cuando comencé a trabajar como abogada, me acuerdo uno de mis primeros casos, fui con mi cliente a escuchar la lectura, la sentencia, en una audiencia de lectura de sentencia, leyeron toda la sentencia, habíamos ganado y mi cliente me dice, ¿ganamos o perdimos? Claro. Porque no había entendido nada. Claro. Es decir, la sentencia puede ser brillante para un libro, pero importa que llegue a la población y estamos tratando de trabajar en eso. Por ejemplo, en el tribunal que yo integro, si bien no tenemos la obligación de hacer audiencias orales, antes de la pandemia nos cortó un poco este tipo de trabajo, habíamos comenzado a instrumentar, por lo menos para algún tipo de decisiones, como medidas cautelares, la prisión preventiva, hacer audiencias orales y dictar el fallo en el momento. Claro, no era un fallo tan pulido, tan lindo como uno puede leer cuando hace una sentencia de 20 o 30 páginas, pero que las personas que estaban en la audiencia, el imputado, lo comprendiera. Eso era lo que más nos importaba. Y muchos jueces están trabajando en esa línea, por suerte. Le cambio un poquitito de tema. Sí. ¿Cómo viene la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal ya con unos cuantos años de aplicación? ¿Cómo lo siente el sistema para ustedes como jueces? Bueno, hay distintas opiniones, hay gente que es muy crítica. ¿Pero se aceleraron los tiempos, se dan más garantías? Los tiempos se han acelerado enormemente, sin ninguna duda. Esto parte porque es un tipo de estructura distinta, también porque trae nuevas estructuras procesales, como el proceso abreviado, que determina que en muy poco tiempo se puedan resolver muchos conflictos. Hemos tenido un gran avance en algo que es fundamental y es que nosotros teníamos antes como regla la prisión preventiva, es decir, la persona iba presa mientras se la juzgaba. Ahora los números se han dado vuelta completamente, la mayor cantidad de personas que están privadas de libertad son condenados y la prisión preventiva se usa como una medida cautelar cuando hace falta y no para todo caso y circunstancia. Yo creo que ha sido un excelente avance, todo siempre es mejorable, ha sido un cambio enorme para nuestra manera de pensar y de trabajar en la justicia penal, un cambio de roles importantísimo. Siempre se decía que iba a costar mucho que los jueces se adaptaran al nuevo sistema, ha sido una gratísima sorpresa ver cómo los jueces han logrado adaptarse rápidamente al nuevo sistema. Como toda experiencia nueva, llevamos apenas 4 años. Todo siempre es mejorable y además 4 años con avances y retrocesos, porque el código tiene infinidad de modificaciones desde que fue aprobado y algunas modificaciones quizás aprobadas, para mi gusto, demasiado rápidamente, sin darle tiempo a que el sistema pudiera sentarse y funcionar como debía funcionar. Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista con la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, la doctora Graciela Gatti. Ya son las 9 de la mañana, 43 minutos, 19 grados de la temperatura. Me sorprendí porque pasa el tiempo volando. Momento de hacer una nueva pausa, enseguida volvemos con más Arriba Gente.